A rebellion arose against all the conservative parents. Los valores removidos de la educación, These values were removed from the education or laws, donde la pornografía es legalizada, where now pornography is legalized, freedom to practice. la práctica de aborto sin penalización, Abortion without being penalized, inicio del movimiento de los derechos de los homosexuales, mobilize homosexuals' rights, drugs, drogas y rock and roll, revolución sexual y humanismo. drugs and rock and roll, a sexual revolution. 50 años atrás, lo que era inaceptable en un hogar no cristiano es ahora aceptado en muchos hogares cristianos. What was unacceptable 50 years ago in a non-Christian home is now acceptable in Christian homes. Se estima que solo el 4% de los jóvenes de esta generación serán cristianos creyentes de la Biblia. It's said that only 4% of teens of this generation will be believers of the Word of God. 1 de cada 4 consume drogas. 1 out of 4 consume drugs. 1 de 2 se emborrachan en el mes. 1 out of 2 get drunk every month. Casi el 90% de aquellos que vienen a Cristo lo hacen antes de cumplir 20 años. And about 90% of them are believers and do these things before 20 years of age. Dentro de 5 años, la mayoría de esta generación estará en los 20 años. And 90% of these believers will do these things in the next 20 years of age. 9 de 10 han visto pornografía en internet. 9 of 10 have seen pornography on the internet. Lo que hagamos en los próximos 5 años se repetirá hasta los 20. What we do the next 5 years could repeat itself for another 20 years. 13 jóvenes al día son asesinados. About 13 teenagers are murdered by the day. 20,000 señoritas quedan embarazadas. 20 young girls are pregnated. El futuro de esta generación depende en la captura de los corazones de esta generación. The future of this generation depends on whether if we can capture their hearts. 9,000 abortos pasa cada año. Inside, 19 abortions out of 2 of 5 are murder themselves. 2 de 5 se suicidan. El presente ritmo de evangelismo, el número descenderá a 4%. The movement of evangelism will reduce to 4%. La mitad de los jóvenes cristianos ya no son vírgenes. Half of the Christian youth are not virgins. Todos necesitamos ser alcanzados si tomamos una generación para cambiar el curso. If we could capture or reach out to this generation, then we could change the course of life. Una generación para cambiar la cultura. A generation to change this culture. Una generación para impactar las futuras generaciones. A generation to impact the future generations. Imagina que sería una generación radical que se inclina a la santidad, al temor de Dios y a la obediencia de su palabra. Imagine a radical generation that lives in holiness and the fear of God and obedience to His Word. Rechazando el posmodernismo, la filosofía mundana, las normas y valores mundanos de hoy. Turning away from postmodernism, world's philosophy, and values of this modern day. Imagine qué podría ser la iglesia si nos unimos en oración, en arrepentimiento y en humildad. Imagine as a church we would come together and unite in prayer, repenting in humility, filled by the Holy Spirit and His love. ¿Ven? Abrigándonos con el poder de su espíritu y amor, impactaríamos a toda una generación. We would impact a whole generation. Porque y una pregunta aquí, ¿por qué los jóvenes hoy en día se van de las iglesias? A question is why do the teenagers these days leave the church? Puede ser que sea por falta de interés, It could be lack of interest. se aburren fácilmente, They get bored easily. pleitos entre los hermanos, Arguing among brothers.
presión social, peer pressure, como los amigos no cristianos quieren pasar más tiempo con ellos, pero ellos no pueden porque tienen que estar en la iglesia. like people that do not know God and are unbelievers want to spend time with them, but they cannot. Falta de madurez espiritual. Immaturity. Quizás no entienden la palabra de Dios, no oran, no leen. Maybe they do not understand the Word of God. They don't read or they don't understand it They don't pray. or pray. Falta de amigos en la iglesia. Lack of friendship in the church. No se siente que son parte de la iglesia. They feel that they're not a part of the church. Problemas en el hogar. Problems in the house. Puede ser que sea el único joven en el hogar They might feel like they're the only child in this home, y por presión familiar se sienten obligados a estar en la iglesia. and they feel peer pressured as the only child to be in church. Y por último, y lo más importante que yo creo que está afectando nuestra juventud hoy es la hipocresía. And what I think is the most utterly important in this, and that's affecting this generation, is the hypocrisy. Y estoy hablando de la hipocresía en el hogar. And I'm talking about false witnesses or false testimony Entre los padres. in the fathers. Que dentro de las iglesias somos una persona That in church we are one people, y en nuestros hogares somos otra. and at the house we're somebody else. Los jóvenes, The youth, un 40% of 40%, se estará perdiendo al final de la escuela media will get lost in the middle school, 40% of them, y 45% al completar la secundaria. and another 50%, 45% will get lost in high school. Es decir, se están perdiendo muchos jóvenes antes que entren a la universidad. It's to say that much of these young people are being lost before they enter a university. El 88% de los jóvenes criados en hogares evangélicos abandonan la iglesia antes de los 18 años y nunca regresan. 88% of the youth are raised in Christian homes, abandon the church before 18 years of age, and never return. Esta generación carece de fe, This generation is short of faith, no conoce a Dios, do not know God, no respeta la palabra de Dios does not respect the Word of y God, no quiere creer en Dios. and refuses to believe in God. El cristianismo es irreverente para ellos, o sea, carece de importancia, no les interesa. Christianity is irrelevant to them and lack interest, but Christianity and lack interest. Pero el cristianismo es relevante. But Christianity is relevant. El evangelio ha destacado y ha influenciado por más de 2000 años. The gospel is powerful and has influenced people for more than 2,000 years, Y sigue siendo influencia en el mundo. and has changed people's lives in this world. 90% de los jóvenes 90% of the youth ya tienen inseguridades antes de llegar a la universidad battle insecurities before they enter university sobre su fe en Dios. about their faith in God. Mayormente, The majority esto empieza a la edad de 13 años. begins at the age of 13. So, se cree que un joven, So it says that a young person, cuando tiene la edad de 13 años, when he is at the age of 13, es cuando su lucha empieza. is when his real battle begins. Es cuando una etapa donde él va a tener que tomar decisiones It's a phase when he is going to have to take his own decisions en su vida. in his life, Y es muy importante and it's very important que ellos conozcan a Dios that they will know God en esa edad. in that age. So, para concluir, So to finish, la nutrición espiritual the spiritual nutrition empieza en la familia, begins in the family, en el hogar. in their homes. Dios les bendiga. God bless y'all.
o si fue a causa de todo lo negativo que estamos mirando. Yo quiero que me defina por qué aplaudió. ¿Me aplaudió por el trabajo que ella hizo, o aplaudió por todo el mal que estamos mirando en nuestra juventud? Aplaudió por el trabajo que hizo. Tenemos que saber por qué estamos aplaudiendo. ¿Amén o no amén? Es impactante lo que estamos mirando hoy en día. O sea, si el aplauso es por su trabajo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no aplauda, hermanos, por lo que estamos mirando y lo que está afectando a la juventud. Sí, estoy hablando de los que hablan español. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos mirando, hermanos, todo este caos en nuestros jóvenes. I'm looking at all this chaos and all this destruction in the youth, Y vamos a hablar and we will speak en esta tarde in this afternoon de todo aquello que nos afecta, pero también aquello que contrarresta la palabra de Dios. and all that affects according to the Word of God. Y le voy a invitar a todos los que estamos aquí en esta tarde a que abra su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. I'm going to invite everybody that's here to go to 1 Timothy chapter 4, verse 14, 14 y 12, 4:12. 4:13. Vamos a 4:12, I'm hablar, sorry. vamos a hablar del joven Timoteo, quien tuvo una mamá y tuvo una abuela que se preocuparon por su crecimiento espiritual. We're going to talk about how Timothy had a mom and a grandma that she so much cared about his spiritual life. Por eso Pablo le dice, estoy seguro That's what Paul says. I'm sure que en ti that in you está una fe fingida that there is a weak faith que también estuvo en tu abuela Eloida y tu mamá Eunice. I'm sorry, a strong faith in your mom and in your grandma. No sé si lo dije correcto. Una fe no fingida, una fe genuina. Una fe verdadera. A genuine faith. Y dice Timoteo capítulo 4 versículo 12. Verse 12 of chapter 4 of 1 Timothy. No sé si nos sacan este sonido que tenemos. Queremos ser lo más claro posible. Es por la bocina que tenemos atrás. Pues si nos quitan el Twitter, el monitoreo no lo necesitamos, nada más déjenos la casa para que ándele, perfecto. Bueno, todavía se escucha. Pero dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo repito de nuevo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No one should despise your youth. Instead, you should be an example to the believers in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, bendito Dios, que tomes el control, Señor, en esta hermosa hora. Espíritu Santo, como te lo hemos pedido una y otra vez, que hables, Señor, en nuestras vidas y que podamos entender el propósito para el cual tú nos diseñaste, para el cual tú nos creaste, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, que sea de bendición, de exhortación y consolación para nuestros jóvenes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Timoteo, hermanos, miramos ahí en el capítulo 4:12. Era un joven, hermanos, que amaba a Dios, un joven que tenía una relación con Dios y un joven que tenía un ministerio.
we see that that Timothy was a man of God. He had a relationship with God, and he had a ministry of God. Y este mismo muchacho, hermanos, que miramos en la escritura, es un muchacho que su mamá y su abuela se preocuparon para nutrirlo espiritualmente. This young guy, Timothy, we see how the Bible explains that his mom and his grandma, they would worry about feeding him spiritually, the Word of God. Entonces, Timoteo, hermanos, está preparado para enfrentar al mundo allá afuera y aún en su ministerio enfrentar a las personas que estaban dentro de la congregación. Not only Timothy was able to face the world, but also the community, the people inside the church. Y la palabra nos enseña a nosotros que cada uno de nosotros fuimos diseñados para una misión específica aquí en la tierra. And the Word of God shows that we were designated, called to do a mission, a task here in this world. Y lo vamos a mirar por medio de unas escrituras. And we're going to see it first in behalf of some scriptures. En Jeremías 1:4, Jeremiah 1:4. versículo 8 y versículo del 1 a Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 8 y luego el versículo 19, el 17 y 19. Dice la palabra así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Versículo 17 dice: Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En el Salmos capítulo 139, versículo 13 al 16, vuelve a hablar del diseño y el conocimiento de Dios antes de que nosotros fuéramos creados. Dice: Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Estamos hablando, hermanos, de que Dios nos formó con un propósito. Leímos 4, 5 y luego el 17. Amén. Dice: the word of the Lord came to me. I choose you before I formed you in the womb. I set you apart before you were born. I appointed you prophet to the nations, but I protested, Oh no, Lord God, look, I do not know how to speak, since I am only a youth. Then the Lord said to me, Do not say I am only a youth, for you will go to everyone, and I send you to and speak whatever I tell you. Do not be afraid of anyone, for I will be with you to deliver you. This is the Lord's declaration. 17. Now get ready, stand up, and tell them everything that I command you. Do not be intimidated by them, or I will cause you to cower before them. 19. They will fight against you, but never prevail over you, since I am with you to rescue you. This is the Lord's declaration. Amén. Dios te formó y te diseñó para un propósito. God formed you and He designated you for a purpose. Y miramos que el mismo Pablo nos hace ver a nosotros And we see how Paul shows us en Gálatas 1:15, versículo 16. in Galatians
1:5 or 1:15. 16. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó, dice Pablo, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dice Pablo, Gálatas 1, 15, 16, me apartó, diga conmigo, me apartó, desde el vientre de mi madre. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por causa del destino, estamos aquí con propósito. We are here with a great purpose. Entonces miramos que la Escritura nos hace ver una y otra vez So Scripture shows us one after another que fuimos creados con un propósito. that we were created with a purpose. Pero todo lo que está a nuestro alrededor But everything in our surroundings nos ha afectado de cierta manera. has affected us one way or another. Nuestras malas experiencias, As it bad examples, experiences, las malas decisiones aún de nuestros padres, even the bad decisions our father made, nuestros amigos que no son cristianos our friends that are not Christians, y el ambiente, el ambiente que rodea nuestro hogar, and even the atmosphere that surrounds our family. ya sea un ambiente de divorcio, If it's the atmosphere of divorce, un ambiente de ira, of envy, of madness, un ambiente, hermanos, donde siempre hay un clima de contienda. an atmosphere where they're always arguing, Todas esas cosas all these things nos afectan de cierta manera. will affect us one way or another. Y nosotros And us, la vamos a manifestar and we will manifest it porque las cosas que están a nuestro alrededor because the things in our surroundings nos dan forma. give us a form. Y muchas veces nosotros And a lot of times somos conformados por lo que vemos we're conformed for what we see y por lo que oímos and for what we hear y por el ambiente que nos rodea. and for all the atmosphere that surrounds us. Pero el Salmo 38, versículo 8, But Psalm 38 verse, dice algo maravilloso. it says something marvelous. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. It says, God will complete his purpose in me. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehovah will complete his purpose in me. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehovah will complete his purpose in me. Porque aunque nosotros no queramos, Because even if we don't want to, Dios, el creador del universo, God being the creator of the universe, cuando Él nos mete en su propósito, when he puts us in his purpose, aunque usted se suba a un barco even though you would climb a que vaya ship para Tarsis, and will go to Tarsus, Dios te va a aventar una tormenta God will make a storm come about para que te lleve a Nínive. to bring you back to Nineveh. Pero van a haber consecuencias. And there will be consequences. Pero cuando Dios tiene un propósito con nosotros, But when God has a purpose with us, el propósito de Dios tiene que cumplirse. the purpose of God has to be completed. Aún el salmista, donde estamos leyendo, Even the psalmist, when we were reading, él dice al terminar el salmo que aunque se fuera a las oscuridades más profundas, he says in the end of this text, even if you go to the most darkest places, ahí lo alcanzará el Señor. there I will find you. Así que Pablo nos dice So Paul will say que a pesar de lo que él era, that even who he was, Dios ya lo había apartado desde el vientre de su madre God had already aparted him or sanctified him from the womb of his mother para un propósito. for a great purpose. Y ese propósito And this purpose no es un propósito del hombre, is not a purpose of es a un man, propósito de Dios. it's the purpose of God. Gloria al Señor. Glory be to God. Y lo que está a nuestro alrededor And what's and around our surroundings hace una fortaleza en nuestra mente. becomes a fortress in our mind. Todo lo que nosotros oímos, Everything that we hear, todo lo que nosotros vivimos, what we live, todo lo que nosotros escuchamos and what we hear, y todo el ambiente que nos rodea and all the atmosphere that will surround us, forma una fortaleza it builds a fortress en nuestra mente. in our mind. De tal manera
in such way que parece que esa fortaleza that it looks like that fortress es imposible derribarla. is impossible to knock down. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Gloria a Jesús. La fortaleza A fortress en lo genético. is the genetic. Miramos en Hebreos 12:4, In Hebrews 4:12, miramos que Hebreos 12:4 nos dice esto. Si gusta buscarlo conmigo, Hebreos 12:4. Hebrews 12:14. Hebreos 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. In struggling against sin, you have not yet resisted the point of shredding or of shedding your blood. Y nos habla de considerar a Jesucristo, And it's talking about considering Jesus Christ, que sufrió con tal contradicción de pecadores contra sí mismo. that he suffered because the sin of other people. Y el Señor nos deja esto como una marca And he leaves this to a mark to us. para que siempre nos mantengamos animados. He wants to mark us so we would always be influenced. Al mirar todo lo que Él sufrió To see y everything todo lo que he padeció, lived, everything he suffered. nosotros no hemos llegado hasta ese tal sufrimiento. We have not yet got to that kind of suffering. Esa es una fortaleza en lo genético. That is a fortress or a stronghold in the genetic. También nos dice Romanos 12:2, si gusta leer conmigo Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice de esta manera: Romans 12:2 says in this way, no os conforméis a este siglo, do not be conformed to this age, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be transformed by the renewing of our mind, para que comprueben so that you may discern cuál sea la buena voluntad de Dios, what is the good and pleasing will of agradable God. y perfecta. Good and pleasing. Amén. Amen. Así que no nos conformemos a este siglo, So let's not be conformed to this age. porque este siglo lo que está haciendo, esta generación en la que estamos, tiene una influencia sobre nosotros. Because this age or this life has a bad influence in our lives. Y una de las influencias que hoy en día tenemos And one of the influences we have today es que cuando se juntan las jovencitas is when then all the young y teenagers se get juntan together, los jovencitos, and all the young guys, empiezan a hablar. Y yo no quiero que usted se espante como papá, porque cuando usted va por la harina, su hijo ya viene con el pan. and I don't want you to get scared, us fathers that are here. Y como jóvenes como jovencitos empezamos a hablar And as young people, we began to speak de sexo. of sex. Y la jovencita que ya tuvo su experiencia, And the young teenager that already has had her experience, que ya, en otras palabras, una jovencita que ya fornicó, in other words, who's already fornicated, le cuenta a su otra amiguita shares the story to her other friend que fue algo especial, that it was something special. que fue algo maravilloso. It was something marvelous. Y ya es algo que Satanás ha depositado en la mente de tu hijo. And it's something that Satan has already deposited in that mind. Porque este mundo tiene una influencia. Because this world has an influence. Y la influencia siempre es por palabras. And the influence will always comes by words. Y déjenme decirle a todos los jovencitos que estamos aquí, And let me tell all the youth teenagers that are here que realmente, that really, y lo tengo que decir, and I have to say it, que el sexo that sex sí es algo que se disfruta. is something that you would like. Pero fuera del matrimonio But outside matrimony, es pecado. it is sin. Y la Biblia dice And the Bible says que los fornicarios, that the fornicators, que son los que tienen relaciones antes del matrimonio, that are people that have relationships before they get married, no entrarán they will not enter al reino de los cielos. to the kingdom of God.
Y aparte de ello, And another way, quedan consecuencias they also will have consequences y quedan estragos. and more consequences. Y como dijo mi esposa, And like Miguel's wife said, que dura unos 20 años that it will last up to 20 years en que esto deje de influenciar sobre un joven. for this will stop influencing these teenagers. 20 years. Ejemplo número 1. Example number 1. La muchacha, la jovencita que es cristiana The young girl that is a Christian y que fornicó, and fornicating, cuando se casa con un muchacho cristiano when she marries a believer y no ha sido sincera con su pasado, and she has not been sincere about her past, va a tener consecuencias con su marido. she's going to have consequences with her new husband. Porque él nunca va a estar dispuesto a perdonarte, Because it's going to be hard for him to forgive you a menos que sinceramente rinda su voluntad a Cristo y te acepte con esa mentira que tú le has hecho. unless he really does sincerely humble himself and accepts your mistake. Y siempre que tengan problemas, cualquier pleito con tu esposo, And every time you will have a fight with your husband, tu esposo va a recurrir a tu pasado your husband's going to run to your past para contrarrestar to arrest you, tu pecado. your sin. No sé si me estoy explicando. I don't know if I'm Lo miro explaining muy myself. serio. Por eso es necesario, hermanos, That's why it is necessary, jóvenes, young people, que nos guardemos para Dios. that we will value ourselves according to God. Y miramos en el libro de déjeme buscar. En el libro de Tesalonicenses capítulo 5:23 dice 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo mismo que Pablo está diciendo a Timoteo, que sea testimonio a los creyentes en conducta, lo mismo nos está diciendo Tesalonicenses, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. James. No lo hago, pastor. No lo tengo aquí en mi Biblia. Cinco 5:23. 5:23, segunda, primera. Primero. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your spirit, soul, and body be kept sound and blameless for the coming of the Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, he also will do it. Brothers, pray for us also. Greet all the brothers with a holy kiss. Diga conmigo fortaleza. Say with me, stronghold. Fortaleza, por definición, es la fortificación de un pensamiento contrario A stronghold is a contrary thought que está formado en la mente, that is formed in the mind. encerrado en tu mente It is imprisonated right there y in que, your mind, y que afecta tu vida. and it affects your mind. La idea de lo fortificado And it is fortified. nos habla de muros It talks about pillars, altos, high pillars, anchos width, y largos. and in length. Muros. Pillars. Fortaleza es el lugar de protección Fortress is a place of protection que tiene el enemigo contra nosotros that the enemy has against us, y donde guarda pensamientos contrarios, and where he has or holds thoughts against us, ideas contrarias, thoughts that are against us, planes y proyectos plans or projects against us, contra ustedes. against you. Y cada uno de nosotros debemos de entender And each and every single one of us has to understand que debemos de renovar nuestra mente that we have to renew our mind por medio de la palabra.
through behalf of the word. Pero uno de los problemas que estamos mirando, But one of the problems that we see today y somos bien escandalosos, is that we're scandalous porque miramos que en la Casa Blanca because we see how the White House sacan la Biblia, will take out the Bible, miramos que de las escuelas and we see how the schools, sacan la oración, they will take out prayer. y como creyentes And as believers, nos espantamos we get scared. y empezamos a hablar de lo que están haciendo. And we begin to speak of what they do. Sacan los 10 mandamientos They take out the 10 Commandments, y hacen pedazo del muro de los 10 mandamientos, and they take the 10 Commandments y down, nosotros empezamos a hablar de eso. and we begin to speak a bit against these kind of things. Pero tenemos un problema mucho mayor, But we have a majority, a greater problem, que en la casa como padres that in the house as parents, tenemos la Biblia, we have the Bible, pero no la leemos. but we don't read it. Tenemos la Biblia, We have the Bible, pero no le predicamos a nuestros hijos. but we don't preach to our kids. Tenemos la Biblia, We have the Bible, pero no tenemos devocionales con nuestros hijos. but we don't have an devotional life with our kids. De tal manera que ellos están creciendo In a way that they're growing sin fundamentos without a foundation teológicos. of theology. Sacaron la oración de las escuelas And they take out prayers from school. y empezamos a quejarnos porque sacaron la oración de las escuelas. And we begin to cry because they have taken prayers out of school. Pero nosotros no nos agarramos de la mano con nuestros hijos But we do not grasp hands of our kids y no hacemos un clamor familiar. and do a call out to the Lord with our family. Sacaron los mandamientos, They took out the commandments, pero también nosotros los hemos sacado de nuestros corazones. but we also had took it out of our hearts. Y es un conflicto que hay, And that's the conflict that we have. porque luego cuando miramos que nuestros hijos son afectados por la influencia del mundo, Because when we see our kids be affected by the way the world is, entonces nosotros empezamos a sufrir then we begin to suffer la consecuencia de nuestro descuido. the consequences of us not paying attention. Cuando yo fui un niño, When I was a child, a la edad tal vez como de Israel, un poco más pequeño, about the age of his son Israel or smaller or younger, yo era tocado por una joven, por una muchacha joven. he said he was touched by a young girl. Cuando tuve la edad como de 12 años, When he was the age of 12 years old, iba corriendo a hacer un mandado que me mandó hacer mi mamá, his mama sent him to go take care of something, y un hombre me agarró de los dos brazos and a man got him by his two arms y comenzó a forcejear conmigo and began to strangle him con la intención de abusar de mí. with intention to abuse of him. Sin embargo, en el forcejeo But even while they were strangling and fighting against each tenía un other, machete en la mano he had a machete at his hand, y se lo quité and he took it away, y me defendí and he defended himself, teniendo esa edad. having that age. A la edad de antes de terminar la secundaria, yo iba primero de secundaria para segundo de secundaria, Before he finished high school, estamos hablando de influencia. we're talking about influences. Iba caminando para la casa de mi hermana I was going to the house of my sister, y en ese pedazo de camino de la casa de mi mamá a la casa de mi hermana, and to the house of my sister from my mother's house, venían tres muchachos there was 3 young guys. que pensaban que era mujer, They thought he was a girl, y ahí iban caminando, usted sabe cómo le hacen. and you know how they walk? Y yo era bien flaquito, And I was skinny. y tal vez tenía cierto, por crecer entre puras mujeres, Maybe because he was raised with a lot of girls, tal vez tenía ciertos ademanes he had some faults, que tenían mis hermanas. or he had something that was taught onto him from his girls. Y mi mamá es his sisters. testigo de ello. And his mom is a witness of this. Pues una comadre de ella le decía que tal vez su hijo, usted sabe, And a friend of hers would say, well, maybe he's, you know what I'm speaking about. y aquellos muchachos desordenados mentalmente, porque es un desorden mental, un desorden psicológico. And those young people that had this mental problem because it's a disorder in their mind, Porque desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, because from the day we were in the womb of our mothers, Dios dice, formaba mis entrañas, dice el salmista. God said he had formed me in my womb. Y si usted, no, siendo niña, no nació con testículos,
And if you are a girl and you weren't born with testicles, usted es una niña. you're a girl. Si usted no nació, y vamos a hablar claro, hermano, y no te caigas de la silla, I don't want you to fall off your chair. We're going to talk pretty clear. porque también nosotros tenemos que levantar una fortaleza a favor de nuestros hijos. Si como niña naciste If you were born as a girl, y en lugar de tener testículos, and instead of having testicles, tienes una vagina, you have a vagina. eres una niña. You are a girl. Si tienes testículos, If you have testicles, Dios te formó God formed y Dios te you, hizo hombre. and God made you man. A más de lo que podemos pensar, More than we can think. ya es un desorden mental que hay en It's a nosotros disorder not to y believe que it, nos está afectando. and that is affecting. Voy caminando I'm walking, y me dicen, Miguel, and they say, Mija. Miguel. Y me volteo yo y le digo, ¿qué onda? And I say, what's up? Dice, ay, vente con nosotras, Oh, come with us. porque tienes que saber Because they got to know, que tú eres de nosotras. okay, they have to know that you are like us girls. Pero una de las cosas que yo siempre he sabido, But one of the things that I've always known, que a mí me gustaban las niñas, that I've always liked girls, porque yo sabía que yo era hombre. because I knew I was a man. Alguien dice amén. Somebody say amen. Y por eso me casé con una mujer, And that's why I married a woman. porque estoy haciendo la parte del diseño para la cual Dios me formó. Because I'm doing the part of what God created me to do. Porque Dios hizo a Adán Because God made Adam, y hizo a Eva and he made Eva, y le dijo multiplíquense. Eve, and he said, multiply yourselves. Y a pesar de toda la influencia que tuve en mi juventud, And even though all the things that were opposing me when I was a young child, Dios me guardó porque Dios tenía un propósito para mi vida. God protected me because he had a purpose in my Déjenme life. decirle a ustedes como jovencitos, I got to tell you, as young toda la teenagers, influencia que hoy en día tienen en sus escuelas, every influence you have in your schools, toda la influencia que tienen con sus amigos que no son creyentes, every influence you have with non-believers, déjenme decirte que de cierta manera let me tell you that in a certain way, nos va a afectar la influencia de ellos a nuestra vida. their bad influences are going to affect you. Pero si Dios tiene un propósito contigo, But if God has a purpose with you, no importa lo que el diablo quiera hacer contigo, it doesn't matter what the devil is trying to bring about. porque Dios te va a guardar Because God is going to protect para you. que cumplas el propósito para el cual Dios te diseñó. So you can complete the purpose God designated you to complete. Para que cumplas el propósito para el cual Dios te diseñó. So you will complete the purpose God fulfilled you to complete. Así que esa fortaleza que Satanás levanta sobre nosotros, So that fortress or that stronghold that Satan brings about in our lives, se protege y le garantiza ejercer influencia sobre la persona usando la información negativa o trastocando otra. it is exercised with another bad influence. Así que las fortalezas puestas desde antes de venir a Cristo So the fortresses that we have before as if we're Christians, y vaya la redundancia que toda la humanidad tiene cierta influencia del mundo. and all humanity has some kind of bad influence from the world. El cristiano debe derribar The Christian should see as a rival esas fortalezas. that fortress. Si no se derriban, If he does not make it fall, nada ha cambiado en la vida de usted como creyente. nothing has changed in your Christian life. Si no ha derribado esas fortalezas, If that is not torn down, nada ha cambiado, nothing has changed. aunque usted diga ser creyente, Even though you say or call yourself a believer, aunque usted diga que es cristiano, even though you say you're a Christian, aunque usted hable lenguas, even if you speak in tongues, esa lucha siempre va a estar en usted. that fight is always going to be with you. You're going to Siempre carry vas a it. estar luchando con ese problema You're always going to fight with that battle hasta que decidas until you decide derribarlas por medio de la palabra de Dios. tear down that stronghold with the word of God. Porque la palabra de Dios es poderosa Because the word of God is power para derrumbar toda fortaleza to take down que strongholds el enemigo ha puesto en nuestra mente, that the enemy has brought que el about in enemigo ha our puesto en lives, nuestros hijos. that he has brought in Por our eso lives. usa la palabra, That's why use the word usa of la God. palabra, Use the word of God. usa la palabra Use the word of God en tu casa. in your house, Que tus hijos la conozcan, that your kids will know it. porque de lo contrario Because on the contrary, vamos a estar dando vueltas en círculos you're going to be walking in circles sin salir without getting out de ese mismo ciclo.
and that same cycle. Es por eso que usted escucha a la gente That's why you hear people que fueron afectados en su juventud cuando fueron niños y no fueron amados. that were affected in their youth and they say they weren't loved. Ellos llegan a la iglesia buscando amor. They come to church looking for love. Y cuando alguien And when someone le hace algo, y cuando alguien le hace algo does something to them que va en contra de ese principio que él piensa que dentro de la iglesia todo es amor, that is against that principle that they believe in their mind that everything in church is love, se va de la iglesia they leave church porque dice ahí no son cristianos. because they say they're not Christians there at church. Porque lo que anda buscando es amor. Because what they're looking for is love. Porque lo que anda buscando es armonía. What they're looking for is harmony. Pero la escritura dice But the scriptures say que donde Dios sembró el trigo, where God sowed wheat, sembró el trigo. Amén. amen. Where God sowed wheat, amen. Vino el enemigo The enemy saw it. y sembró cizaña. He came and he sowed something else. Entonces, como creyentes, So as believers, muchas veces vas a encontrarte con la cizaña you're going to fall against or run into what Satan has sowed que te va a herir, that is going to, que te va a lastimar. it's going to hurt you. Pero si tienes ese concepto de que en la iglesia no es solamente amor, But if you have that concept and you know that in church it's not always love, porque hay cizaña, because there is stuff that Satan has sowed, porque hay hermanos que tienen una fe fingida, there is brothers that have a fake faith porque hay hermanos que no son hermanos en Cristo, that really are not brethren in Christ, y esa gente te puede lastimar tu and those corazón. people can hurt your heart. Pero usted no debe de irse de la iglesia, But you should not leave the church, porque sabe because you know que aún dentro de la iglesia that even inside of church vas a tener a tus enemigos. you will have enemies. Alguien dice amén. Someone say amen. Gloria a Jesús. Glory be to God. La fortaleza de la que queremos hablar The fortresses or strongholds that we want to speak about es en lo genético, is in the general lo que afecta al cuerpo, that affects the body, lo psicológico, the psychology, que afecta al alma, and that it also affects the soul, y lo ambiental, and also que afecta lo espiritual. it also affects the spiritual. De manera que no se puede llevar al nivel de la santidad requerida That will get in the way for you to live in holiness para la parusia la venida del Señor. for the beginning or the come about of Jesus Christ, for the return of Jesus Christ. Por eso la escritura, hermanos, es para toda la palabra de Dios, That's why the whole scripture, the word of God is para limpiarnos, to cleanse us, es para santificarnos, is to sanctify us, es para quitar todo aquello que estorba, is to get everything that is in the way out, a tener una cercanía para con Dios. to have a relationship, intimacy with God. Una fortaleza no solo afecta directamente a la persona, A fortress does not only affect a person, sino que puede afectar a toda la familia. but it can also affect your whole family. Lo psicológico The psychologist, puede afectar nuestra mente the psychology can affect your mind y nuestra alma. and even our soul. Todo lo que usted escucha, Everything that you hear, todo lo que usted ve, everything that you see lo va a afectar is going to affect you, y te va a alejar del propósito and it's going to separate you from the purpose para el cual tú fuiste diseñado. that you were called for. Lo psicológico trata el sistema And it has a system like so de pensamientos of thoughts, y condición de nuestra alma. conditions of our soul. Lo psicológico implica lo mental The psychology is about the mind, y como consecuencia lo del alma. the mentality, or a consequence to our body or soul. Por eso la escritura nos dice a nosotros That's why the scripture tells us
que según nuestros pensamientos that even our thoughts y las ideas que tenemos, and all the plans that we have, así es nuestra alma. that's how our soul is. Lo repito, la Biblia dice I repeat, que según nuestros pensamientos the Bible says that our thoughts y las ideas que tenemos, and all the ideas that we have, así es nuestra alma. that's how our soul is. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Proverbs chapter 23, verse 7. Dice la palabra de esta manera: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. For as he thinks within himself, so he is. La pregunta que tenemos que hacer en esta tarde The question we have to ask each other is, es, como jóvenes, as youth, ¿qué es lo que ustedes están pensando? what is it that you're thinking? Porque lo que ustedes piensan Because what you think es algo is something que ustedes ya vieron. you already seen. Es algo It's something que ya le pusieron atención. that you have already put your intention into. Es algo que ya le prestaron su oído. Something that you have inclined your ear to. Es algo que ya le prestaron sus ojos. It's something your eyes have already seen. Y según lo que oímos y miramos, And what we see and what we hear va a definir is going to define lo que nosotros seremos en un futuro. what we are going to be in the future. Por ejemplo, For example, si estás pensando, if you're thinking, perdón. Por ejemplo, si estás mirando I'm sorry, if you are seeing pornografía, pornography, te va a llevar a la fornicación, you're going to be driven by fornication. porque todo lo que nosotros vemos nos afecta. Because everything that we see has an influence in our lives. Y tus pensamientos nunca van a ser pensamientos limpios. And you're never going to have clean thoughts. Siempre van a ser pensamientos sucios. You're going to have dirty thoughts. Siempre vas a tener malos deseos. You're going to have a bad passions. Siempre vas a tener malas tendencias. You're going to have bad customs in your life. Y vas a querer tener experiencias And you're going to want to have experiences antes del matrimonio. before your matrimony. Porque es algo que va a estar influenciando sobre tu vida. But it's something that's going to have a strong impact or influence in your life. Es por eso que la Escritura nos dice, That's what scriptures say. mas tú sé ejemplo de los creyentes. That's why you have to be example En to the conducta. believers in conduct Amor, and love, fe, faith, pureza. purity. Tenemos que guardarnos y resistir a todo lo que el diablo nos está promocionando en estos días. We have to take care and resist everything the devil is influencing or trying to get us to. Hay amistades con las que tenemos que cortar. We have friendships we have to cut. Hay amistades de las que nos tenemos que alejar. We have influences or friendships we have to get away from. Si tu novio, If your boyfriend, si es que ya tienes novio, que no deberías de tener todavía. and that's if you have a boyfriend, you shouldn't have a boyfriend right now. Te está proponiendo cosas He is proposing you to do que tú sabes que no son correctas y que escuchas, porque te traen a la iglesia y escuchas. incorrect things, and I know as you come to church, you hear. Y hoy estamos hablando de la fornicación, And as we were talking about fornication, que la fornicación that fornication, es un atentado contra nuestro propio cuerpo, it is an attempt, something wrong against our own body. porque pecamos contra nuestro propio cuerpo. Because we sin against our own body. Y nosotros somos templo del Espíritu And Santo. we are the temple of the Holy Spirit. Y si nosotros fornicamos, So if we fornicate, estamos contaminando el templo del Espíritu Santo. so if we fornicate, it's to say we are contaminating the temple of God. Así que nosotros como jóvenes So as teenagers, tenemos que guardarnos para Dios. we have to take care and apart ourselves from God. Y como jóvenes deben de estar orando As teenagers, we have to pray que Dios le dé un esposo, that God will give us a que husband Dios le dé una esposa or a wife que ame that will love y tema a Dios. and fear God. Porque eso garantiza tu felicidad. Because that would guarantee your happiness. Eso te va a garantizar estabilidad It will, emocional. it will guarantee your good emotions. Porque
Como jóvenes muchas veces pensamos Because as teenagers, we think a lot of times que el muchacho de los ojos verdes, that the guy with the green eyes la muchacha de los ojos azules, or the girl of the blue eyes que tiene un cuerpo de modelo, that has the body of the model, que tiene cabello blonde hair, that she has long blonde hair. esa es la muchacha con la que siempre he soñado. That is the girl you have always dreamed of. Lo que usted no sabe, What you don't know, que puede ser una muchacha perversa it could be a perverted girl y que no ama a Dios. and that does not love God. Y usted puede encontrarse a un muchacho And you could find a man, alto, tall, rubio, blonde, ojos verdes, green eyes, músculos, swole, y lo miras en tu juventud and you see him in your young age, y dices, este es el hombre de mi vida. and you say, this is the man of my life. Lo que no sabemos, What you do not know que puede ser un joven que viene de un hogar is that this guy can be from a home inestable unstable, y que donde su papá le pega a su mamá, where his father hits his mother. y cuando te cases con él, So when you marry him, ella está formado para golpear y he is maltratar a al- su esposa. he's already used to seeing hits and mistreat his wife. Por eso usted debe de conocer So that's why you should know al joven the que va young a ser su person, esposo, the person you're gonna get married to, y tiene que saber que verdaderamente es un joven cristiano. and you gotta know if he really is a Christian person. Si como joven cristiano And as a Christian child o como novio, or as a boyfriend, si no se espera if you do not wait unos años para llevarte al altar, before he takes you to the altar, si no se espera unos años para llevarte al altar if you do not wait before he takes you to the altar, y quiere tener intimidad contigo, and you want to have intimacy with him, es un joven que no te ama. it's a child that doesn't really like you or love you. Es un joven que no te ama. It's a child that really doesn't love you if you couldn't wait. Porque si no te espera para 2, 3 años para llegar al altar, Because if he doesn't wait 2 or 3 years for you to come with him to the altar, ¿qué te garantiza a ti what guarantees you que va a estar a tu lado para toda tu vida? that he's going to be beside you your whole life? Si no puede esperar 3 años para estar contigo, So if he can't wait 3 years for you, tampoco va a esperar he's not also going to wait a vivir años de vejez a tu lado contigo. when y'all get old and be by your side. Por eso cada uno de nosotros como jóvenes, That's why us as in teenagers, y yo sé que me colé ahí entre ustedes, and I know I got in some of y'all's heads, debemos de guardarnos para Dios. we should take care of ourselves for God. Así que cada uno de ustedes So each and every single one of y'all, y cada uno de nosotros and every single one of us, debemos derribar toda fortaleza, todo pensamiento we have to take down all those strongholds y all llevarlo those strong cautivo a thoughts, Cristo. and take it captive to Christ. Tengo una pregunta que hacer. I have a question to ask. ¿Qué es lo que permites que llegue a tu mente para que medites en eso? What do you allow yourself ¿Con to qué, bring to your mind? ¿Con qué alimentas tu mente? What do you feed your mind? ¿Cuál es tu meditación? What is your meditation? ¿Con qué estás alimentando tu mente? What are you feeding your mind? Lo que dejamos que se desarrolle en nuestra vida, What we let grow in our lives, en tu vida de pensamientos, and your thoughts, eso será that's what's going to be lo que hará what you will do, que seas what you will be, lo que piensas. what you think. You will become what you think. Derrotado Destroyed o victorioso. or being in victory. Negativo Negative o positivo. or positive. Por eso la Biblia dice que
cada uno de nosotros That's why the Bible says that each and every single one of us, debemos renovar nuestra mente. we have to renew our mind. No os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo. That we should not love the customs or the values of this world, Antes bien procurad and even yet que vuestra mente that our mind renovada would be renewed opere la transformación de nuestra personalidad, and would operate in a good personality. para que lleguemos a comprobar So we would begin to approve la buena, grata y perfecta the good and pleasing voluntad de Dios. will of God. Siguiente pregunta. I have another question. ¿A quién escuchas? Who do you hear? ¿A quién escuchas? Who do you hear? ¿A quién escuchas? Who do you hear? Es una pregunta muy importante, It is an important question porque lo que nosotros escuchamos because what we hear tiene mucha influencia en nosotros. has a lot of influence in our lives. Y podemos hablar de gente que ha tenido influencia sobre cada uno de nosotros. And we could speak about a lot of people that had influences in our lives. La familia ha influenciado en nosotros. The family has influenced us in a lot of ways. Nuestros padres han influenciado en nosotros. Our parents had influenced us in a lot of ways. Nuestros hermanos influencian de tal forma también en nosotros. Our brothers had a strong influence in our lives too. Pero también debemos de tener el discernimiento But we have to have the discernment que si la influencia que se está ejerciendo sobre nosotros that the influence that is being brought in our lives, es una influencia positiva if it's being a good or positive influence o una influencia negativa. or a negative influence. ¿Alguien dice amén? Recuerdo cuando era niño, I remember when I was a child, me despertaba I would wake up y me iba al parque. and I would go to the park Y luego se reían de mí. and they would laugh at me. Yo decía, ¿por qué se reían de mí? I would say, why they laugh at me? Sucede que mis hermanas And what happened was that my sisters creo que querían tener otra hermanita. wanted to have another sister. Me pintaban, me maquillaban mientras yo dormía. Mi hermano sabe. They would gloss me up, they would paint my face. Y yo ya andaba en el parque jugando. My mom knows it, and I would be in the playground playing. Y cuando yo iba caminando se empezaban a cargajear de mí. And they would just laugh hard about me. En otras palabras, me hacían bullying. They would bully me, Mis propias hermanas. my own sisters. Porque lo que realmente querían Because what they really, really wanted, no era un hermano, not a brother, era una hermana. is a sister. Y eso es una influencia And that is an influence que nos puede perjudicar psicológicamente. that could mark us in a psychology way, ¿Sí? in a mental way. Por eso debemos de tener cuidado como hablamos con nuestros hijos. That's why we have to be careful how we talk. Por eso tenemos como padres acercarnos a nuestros hijos para que el niño como niño se identifique con el padre. That's why we have to talk as a father to a child so they would identify themselves in between those two. Hablaba con una de mis hermanas, una hermana que creció sin su esposo, que creció con dos niños pero no tenía el esposo al lado de ella. I was speaking to a sister that was raised without a husband. No vivía con él. She did not live with Él him. estaba aquí en Estados Unidos. He was here in the United States. Y ella me cuenta And she would tell me, que mientras ella se maquillaba, as she would put on makeup, su niño ponía mucha atención en ella. the boy would pay a lot of attention to him. Su To atención her. recaía sobre su mamá. And all the attention would come upon this child from this girl putting on this makeup La parte femenina. of the feminine life. Y le dañó psicológicamente. And this made a mark or a change in his mind. Y nosotros muchas veces como padres And us as parents, somos así medio machistas. we're a little bit on the prideful side. Muchas veces no nos relacionamos con nuestros hijos. We don't identify or have an intimacy with our children Estar con ellos, to be with them, enseñarles cosas de hombres, to show them things that men do, hablar de cosas de hombres. talk about manly things. Porque hay niños que crecen con niñas Because there's kids that grow up with girls, boys that grow up with girls. y las niñas comienzan a jugar con las muñecas. And the girls begin to play with dolls.
Y mientras están jugando con las muñecas, And while they're playing with the dolls, como es el único muchacho, as it's the only boy, lo ponen a jugar muñecas. he begins to play with dolls too. Y de cierta forma, And in a certain way, eso está teniendo una influencia negativa sobre nuestros hijos. that's bringing about a negative influence in our child, in that boy. Como madre, So as a mother, usted debe de apegarse a su hija, you should get close to your daughter, estar cerca de su hija be close to your daughter, y enseñarle and show her los quehaceres de una mujer. the things that women do. Que su hija mire That your child will see cuando usted saca toda esa herramienta, when you take all those tools, que delineadores, no sé, eso no to sale. straighten hair, Delineadores, que se eyeliner, marcan los ojos, eyeliner, esas tenacitas que sacan las que se comienzan a mujer, como le gusta sufrir. that look like pencils and how they look like they poke their eyes with it. Oh, tweezers, what? Y que su hija la mire cuando usted saca toda esa That your child or your girl will see all those things you have, herramienta para embellecerse. all those tools you use so you can get beautiful. Que su hija mire la parte femenina de usted. So your child will see your feminine side. Y háblele a su hija And tell your girl y dígale and tell her y enfatice and make sure que el diseño de ella, that what she was designed to be, Dios decidió hacer la mujer. God told her to be or made her to be a woman. Y tener una influencia sobre ellos. So it would have an influence on this child. Los hijos, hermanos, Dios no nos los dio God gave us our children para ponerlos delante de una televisión not to just leave them in front of the television y que la televisión moldea a nuestros hijos. and let the television make a figure out of our children, Que la televisión forme a nuestros hijos. that they would form them. Hoy en día Today, tenemos unos aparatitos como estos we have devices like this iPad or phone, celulares, ya borré el mensaje, cell phones, celulares, televisión, televisions, y los niños van y se encierran en los cuartos. and the kids, they go and they close themselves in the room, Y nosotros no tenemos la autoridad para pasar la puerta donde están nuestros hijos. and it's like we do not have even the authority to go by these rooms. Usted como padre debe de entrar a los cuartos de su hijo, abrir You should- la puerta You should be able to go to your y child's room and "Ven open acá it y tráeme ese celular. and be able to say, hey, let me see your phone, bring Quiero me ver that qué es lo que phone. estás mirando. I want to see what you're Quiero seeing. saber con quién estás I want to platicando. know who you're speaking Quiero to. saber quiénes son tus I amigos. want to know who's your friends. Porque esos aparatos son peligrosos, son herramientas Because those devices are powerful. They're que son peligrosas. tools, and they are dangerous. ¿Qué música tienen descargadas en esos aparatos? What music you have in those phones? ¿Qué videos tienen descargados en esos What aparatos? videos you have downloaded in those phones? Porque todo eso es una influencia negativa que está sobre nuestros hijos hoy en Because all día. that has a strong influence in our children these Mientras days. nosotros como padres, Because us as parents, tirados ahí en el sofá, just to be leaned back in those couches, rascándonos la barriga, scratching our belly, no administramos we do not minister lo que Dios ha puesto en nuestras manos. what God has put in our hands. Y luego vienen con los pastores And then they come to the pastors. y créanme que cuando cae la unción no me caigo tanto como cuando escucho estas cosas. And believe me, I fall harder than when I've received the anointing of God. Pero me da ganas de caerme y que la tierra me entierre de una vez. And I feel like falling to the ground and letting the earth just swallow me up or cover me. Que alguien venga y me dice, hermano, aquí está mi hijo, ya no sé qué hacer con él, a ver usted qué hace con él. For somebody to come up to me and grab me by the arm and say, here's my child, I don't know what to do with him anymore. ¿Qué voy a hacer yo con su hijo de usted? What am I going to do with your child Pero tenemos una hora en la iglesia. when we have something to do here in the church? Si usted no lo ha podido formar, If you have not been able to equip him, que lo tiene 7 días a la semana, that you have him 7 days a week, 24 horas, 24 hours, no ha podido formar a su hijo. you have not been able to form your child. No puede que una hora en la iglesia José se lo forme.
Don't think that in 1 hour Jose will get him and make him the child you want him to be. Él es maestro, pero no es su responsabilidad. He's the teacher, but it's not his La responsibility. responsabilidad de nosotros como padres. His responsibility as a father, our responsibility as a father, Deberíamos de tener hijos is to have children y que pudieran expresar la palabra de Dios, and be able to express the Word of God, conocer la palabra de to Dios. know the Word of God. Pero llegan nuestros hijos, But then our kids come a la iglesia to the church sin Biblias, without Bibles, sin cuadernos, sin libretas, nada. without journals, novels, notebooks, paper. No ponemos atención a ellos, We don't pay attention to these things. pero sí exigimos al liderazgo But we do say we need more leaderism, que haga more algo con, leadership, que haga algo con nuestros more hijos. leadership to do something with these children. Hermano, con todo respeto, With all due respect, pero nosotros tenemos que definir hoy en día, hoy tenemos que definir algo. today we have to define something. Pablo trabajó de esta manera Paul worked in this kind of way. y dijo: los que tengan ancianas He said the one that have old women en su familia in their lives y tienen hijos jóvenes, and have young children, que sus hijos jóvenes that the young children mantengan a sus ancianas. that would take care of these widows or these old women. Pero si hay ancianas que no tienen familia, But if there are old women that do not have families, hay que pasarles una porción a ellas. let's pass a portion to them. Pero no podemos nosotros But we cannot tomar a la familia take our family y venir y dársela al liderazgo and just give it to the leadership in church para echarle más carga, to just get more burdens, para echarle más trabajo. more work, Porque el liderazgo, hermano, que Dios levanta en la congregación because the ministries that are being lifted up and raised up in church es para predicar la palabra, is to be preached the word of God, para enseñar doctrina, to show and teach doctrines, para exhortar, to exhort, para dirigir. to direct. Pero el Padre fue diseñado But the Father was designated or formed para criar, to create, para cuidar, to take care, fortalecer to fortress, y administrar a su familia. administrate to his family. Así que no vengamos con esas cosas aquí a la So iglesia, don't come with those things to church. de que los pastores tienen que tener cuidado y cuidar y arreglar la vida de sus hijos. That the pastors have to have the responsibility to fix your children's lives. Ese es trabajo de nosotros como padres. That is our responsibility as fathers. Es una responsabilidad de nosotros That's our como responsibility padres. as fathers. No es responsabilidad del pastor. It's not a responsibility of the pastor. No es responsabilidad del liderazgo. It's not a responsibility of our leaders. Pedro dijo: Peter said, hay que buscar 7 diáconos para que ministren a la mesa y nosotros nos ocupemos de la palabra de Dios. he said, let's look for 7 deacons so that we will be able to minister the word of God. Así que el cuidado pastoral es escudriñar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra para tener algo que predicar a la gente. So the job of the pastor, of this minister, is to look and search in the word of God to have something to feed the people of God. Y en este día tenemos que definir nosotros And so today we have to define qué es lo que vamos a hacer what are we going to do con nuestra juventud. with our youth. La responsabilidad como padres The responsibility as in fathers y nuestra responsabilidad de nosotros como hijos. and our responsibility as in children. La Biblia dice The Bible says que cada uno va a dar cuenta. that everybody El padre no va a dar cuenta por sus hijos. everybody has to face God, and the father cannot fight or speak for the child, Ni el hijo por el padre. or the son for the father. Cada uno dará cuenta de sí. Everyone, it is their own duty. Un día vamos a estar delante de Dios One day we will be in front of God, y Dios nos va a preguntar and God is going to ask us si cumplimos el propósito if we completed that task, para lo cual Él nos diseñó when He formed us y nos envió al mundo. and He sent us to this earth. Tenemos un propósito. Yo le voy a invitar a que te pongas de pie. We have a purpose. I'm going to invite you to get on your feet.
Segunda de Corintios 10, versículo 4 y versículo 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10, versículo 4 y versículo 5. And it says, since the weapons of our warfare are not fleshly, but are powerful through God for the demolition of strongholds, we demolish arguments and every high-minded thing that is raised up against the knowledge of God, taking every thought captive to the obedience of Christ. Amén. Dice lo que leyó nuestro hermano, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Versículo 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. 6 says, and we are all ready to punish any disobedience once your obedience is complete. Para destruir una fortaleza To destroy a stronghold que afecta nuestro cuerpo, that affects our body, nuestra alma our soul, y nuestro espíritu, and our spirit, solamente hay una forma there's only one way, en la cual podemos ser libres. and the way we can be free. Jesús, Jesus, él tuvo una influencia positiva he had a positive influence sobre el mundo in this world, y todavía la tiene hoy en día. and he still has it today in this life. Y dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades, And it says that he took our infirmities. hablando de nuestro cuerpo genético. He's talking about our general, our mortal body. Sufrió nuestros dolores. He suffered our pain. Habla de alma y mente, que es lo psicológico. He talks about soul and mind. Y nosotros le tuvimos por azotado como herido de Dios y afligido. And we did not take him in vain. And we took him in vain. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, But he was pierced for our transgressions, molido por nuestras iniquidades. pierced for our sins. Habla de lo espiritual y lo ambiental que está a nuestro alrededor. He's talking about our spirituality and this whole atmosphere of sin. El castigo por nuestra paz It says that fue sobre él. he carried our peace. It was among his shoulders. Y por sus heridas And by his wounds, fuimos nosotros sanados. we were healed. Él llevó nuestras enfermedades. He took our infirmities. Él nos da sanidad a nuestro cuerpo. He gives us healing. Su cuerpo y su sangre destruye la fortaleza. His body and his blood destroys every stronghold. Porque para eso vino el Hijo del Hombre. Because that's why the Son of Man came to this life. Para destruir toda obra To destroy every task de Satanás. of Satan. Su cuerpo y su sangre His body and his blood destruye la fortaleza de lo psicológico. destroys every mental. Solamente Él puede romper las malas influencias que hay en nuestra vida Only he can destroy those bad influences y todas las manipulaciones que hay en nuestra mente and everything that manipulates our mind y todos los trastornos que hay en nuestra alma. and everything wicked in our soul. Herido por nuestras transgresiones He was pierced for our y por transgressions nuestros pecados. and for our sins. El castigo de nuestra paz fue sobre Él Our peace was among him, y por su herida hemos sido nosotros curados. and by his wounds we are healed. Él nos da sanidad completa. He gives us complete healing. Y al recibir a Cristo, recibir su sacrificio, To receive his sacrifice, Él cambia nuestro ambiente. he changes our Él environment. cambia nuestra atmósfera. He changes our atmosphere. Él cambia nuestra conducta. He changes our conduct. Porque lo que Él hizo afecta Because what he did affects todo nuestro ser, every part of our body.
nuestra mente, our mind, nuestra alma, our soul, nuestro cuerpo our body, y nuestro espíritu. and our spirit. Por lo tanto, solamente en Cristo So therefore, only in Christ podemos tener sanidad completa. we can have complete healing. Solamente en Cristo Only in Christ podemos tener sanidad completa. we can have complete healing. Eso significa que las circunstancias que nos rodearon, That means that the circumstances that were around our surroundings, las circunstancias que nos afectaron en lo emocional y en lo psicológico, the circumstances that affected our mentality, debe quedar en el pasado. got to stay in the past. Porque la Escritura dice Because the scripture says que de modo que si alguno está en Cristo, that if anyone is in Christ, de modo que si alguno está en Cristo, that if anyone is in Christ, las cosas viejas pasaron. the past He is aquí done. todas son hechas nuevas. And now all things are made new. Las cosas viejas pasaron. The old things are past. He aquí todas son hechas nuevas. And here, everything Así que si is usted made quiere new. ser libre So if you want to be free, y quiere tener una vida buena en Cristo, want to have a good life in Christ, tiene que venir a Cristo you have to come to Christ y ser sumergido en Él. and be submerged in Christ. Pablo dice esto: Paul says this, ya no vivo yo, I don't live anymore, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Eso es lo que hace Cristo. Solamente Cristo puede hacer la diferencia, Only Christ does the difference. porque su influencia de Él Because his influence es positiva, is positive. es positiva. It's positive. Así que todo lo que nos rodea, So everything that surrounds us, donde crecimos, what we were lo que oímos, raised, what we heard, lo que vimos, what we seen, ese es un ambiente ya pasado. that is a past environment. Pero si no cambia, But if it does not change, entonces quiere decir then this means que no estamos en Él. that we are really not in him. Porque al venir Cristo, Because when Christ came, Él viene con su espíritu. he came with his spirit. Y su espíritu es un espíritu creador. And his spirit is a spirit that creates. Y el espíritu de Dios And the spirit of God es gozo, is peace, paz is peace y justicia. and justice. Así que, amados jovencitos, So young people, delante de Dios, in front of God, delante de Dios, in front of God, no tendremos excusa. before God, we will not have any excuses. No tenemos ninguna excusa delante de Dios. We will not have any excuses before God. Así que yo le voy a pedir a todos los jóvenes en esta noche I'm going to ask for all of you in this night que vengan aquí, todos aquí en medio paraditos, that will come to the front, Todos in the aquí. middle. paraditos. Todos los jovencitos, vengan para acá. All Todos of los you people jovencitos. come to the front. Israel, Alexa, Israel, Alexa. Lea. No te da miedo, no pellizco, ni muerdo. Ven, ven. Alexa, aquí cerquita, lo quiero aquí. No dije que se hagan las cosas aquí enfrente. Háganse así, bolita. No le voy a pedir a todos los niños están aquí. Todos los niños, vete a. Vente corazón. Vente, mamá. Corre. A ver, ven. Ven, que venga aquí, por acá. Tráelos acá. Ven con tu papi. Tiene miedo. Bueno. Está aquí. Todos estos jovencitos que usted mira aquí enfrente, todos estos jovencitos, todos estos niños,
están pasando una lucha como usted no sabe, ni usted se lo imagina. Porque a ellos les tocó vivir una etapa les ha tocado vivir una etapa bien difícil. Una etapa bien difícil están viviendo ellos. Las escuelas, tristemente el gobierno y todas sus leyes que está mandando, en la cual están promoviéndoles y les están vendiendo a ellos ideas erradas, en la cual les dan a ellos el privilegio de escoger qué quieren ser. ¿Sí me escuchó lo que dije? Les da a ellos la opción de escoger. Ellos no tienen que escoger qué quieren ser, si quieren ser niños o quieren ser niñas. Ellos ya nacieron con una identidad. Ellos el que es niño es niño, el que es niña es niña, no tienen que escoger nada. Pero sin embargo en las escuelas están promoviendo estas cosas. Y eso les afecta a ellos psicológicamente. Y muchas de las caricaturas que nosotros miramos ahí que le permitimos ver, si usted la analiza como padre, usted puede mirar cómo aún en las caricaturas están promoviendo el homosexualismo, el lesbianismo. Y nosotros no tenemos el discernimiento. Pídale a Dios discernimiento para que usted pueda mirar lo que se está promoviendo en las caricaturas, lo que se está promoviendo en los programas. Debemos de tener una super vigilancia sobre nuestros hijos y darles importancia a ellos, porque el enemigo se ha levantado para destruirlos. Y si el enemigo destruye a esta juventud, nosotros vamos de pasada. Pero ¿qué iglesia vamos a dejar para el Señor? ¿Qué iglesia vamos a dejar para el Señor? Si nosotros no ministramos y administramos lo que Dios nos ha dado como pastores a nuestros jóvenes, si no ministramos y cuidamos nosotros a nuestros hijos, ¿qué clase de cristianismo vamos a dejar? ¿Dejaremos una iglesia para mañana? Si esta generación no se afirma, no tienen una fe firme, una fe genuina, ¿qué clase de iglesia? ¿Cuántos años más puede durar la iglesia? Nosotros tenemos mucho trabajo con nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Tenemos mucho trabajo con ellos. Pero la manera que nosotros como padres podemos tener una influencia positiva en nuestros hijos, así como los discípulos de Jesús tuvieron una influencia también sobre el mundo, también nosotros como padres podemos tener una influencia sobre nuestros hijos, pero esa influencia va a ser por medio de testimonio. ¿Me escuchó bien? Por medio de testimonio. Que ellos miren, que ellos vean que amamos a Dios. Porque usted puede decirle a su hijo: hijo, vete a orar. Pero si él nunca te ha visto orar. Hijo, tienes que leer la Biblia. Pero papá, si tú nunca la lees, y cuando la lees te quedas dormido, y la mesa donde debe de haber armonía familiar, lo que escuchan son críticas. ¿Se dan cuenta de lo que estamos formando? De tal manera que ellos no saben en qué creer. El padre que agarra a su hijo para meter cizaña para con su mamá. La madre que agarra a su hijo para meterle cizaña contra su padre. El padre que dice una cosa y la madre dice otra. Los padres que casi se golpean y se avientan trastes, se avientan platos, se avientan cucharas, se avientan cubiertos.
se avientan los tenedores, se avientan la plancha, se avientan el sartén, se avientan las tazas. Y luego vienen a la iglesia y miran a papá y a mamá que están abrazados. Y ellos se están poniendo una fortaleza en su mente y dicen, para ser como papá y mamá, cuando tenga mi edad yo me voy de la iglesia. Se da cuenta del daño psicológico que estamos haciendo a nuestros hijos. Yo nomás le digo para que entendamos un poco de muchas que tenemos que ser sabios para saber lo que vamos a hablar y ser prudentes para con nuestros hijos, porque tenemos mucho trabajo con ellos. Porque en cierta forma el futuro que ellos tomen nos va a afectar también a nosotros como padres, a menos que usted no los ame, a menos que usted no los aprecie, a menos que usted no los quiera. Pero yo le voy a pedir a todos los papás que vengan, todos los papás, especialmente los que tienen hijos aquí, y se van a parar todos aquí alrededor de estos jóvenes, Y usted como padre tiene que comprometerse hoy con Dios. Y tenemos que arrepentirnos del mal trabajo que estamos haciendo, especialmente nosotros los que predicamos, nosotros los pastores, del mal trabajo que hacemos a veces con nuestros hijos. No debemos de ser pasivos. Este tiempo no es pasivo, es un tiempo de guerra. Es un tiempo, hermanos, en el que tenemos que meterle la palabra a nuestros hijos. Meterle la palabra a nuestros hijos. Le voy a hacer una pregunta. James, ¿dónde está? ¿Por aquí? ¿Ya te quieres el micrófono? Sí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Levanten la mano los jóvenes que ya aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Savior. How many people here, all the young teens that receive this word, how many of y'all have received Jesus Christ as their Savior? Raise your hands. Levanten la mano, pero levántenla alto. Levántenla así que se miren. Sin miedo, levanten la manita. Parece que casi todos que ya aceptaron a Cristo, que dijeron: Señor Jesús, entra a mi corazón, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, quiero hacer tu voluntad, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque saben que hay un libro donde tu nombre tiene que estar escrito. In the heaven is God have a book donde Dios escribió tu nombre, where God write your name. Comprenden inglés. Entonces Dios tiene un plan para ustedes. Dios tiene un propósito para ustedes. Dios quiere cuidarlos y Dios quiere que le vaya bien a ustedes en su vida. Por eso Dios le dijo a su pueblo Israel: les pongo la vida y les pongo la muerte. Escojan por la vida para que les vaya bien. Les pongo la maldición y les pongo la bendición. Escojan la bendición para que sean prosperados. Yo le voy a pedir a todos los niños que cierren sus ojitos. Cierren sus ojitos. Inclinen su rostro. Todos los niños. Todos los jovencitos también. Adoramos a Jesús. Hay mucha opresión en ellos, bastante, mucha opresión. La lucha para ellos es intensa, bastante fuerte. Pero hoy vamos a orar para que Dios levante padres intercesores, para que Dios levante padres que peleen la buena batalla de la fe por sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que todos repitan conmigo. Vamos a hacer la oración del pecador. Vamos a renovar votos con el Señor en este día. ¿Quién nos va a dirigir con la oración?
Cierre sus ojitos y levante su mano. Everybody close your eyes and raise your hands. Señor Jesús, Lord Jesus, repita con nosotros. Señor Jesús, repeat with us. Lord Jesus, te pedimos perdón we ask for forgiveness porque te hemos fallado because we have sinned, y te pedimos perdón and we ask for forgiveness porque no te conocemos, because we do not know you, pero queremos conocerte. but we want to know you. Queremos conocerte. Voy a pedir a los jóvenes que hablen. We want to know you. Speak out loud, young people. Queremos conocerte. We want to know you. Queremos servirte. We want to serve you. Y te pedimos en esta hora And we ask that in this time, que tu influencia, Jesucristo, that your influence, Jesus Christ, la influencia de tu palabra, the influence of your word sea sobre nuestro espíritu, will be among our spirit, sea sobre nuestro corazón. will be on top of our hearts, Límpianos de todo pecado and that it would cleanse us of all sin, y derriba toda fortaleza and you would take down every stronghold que el enemigo ha levantado that the enemy has lifted up con pensamientos, with thoughts, por medio de lo que oímos, things that we have heard por medio de lo que vemos. throughout what we've seen. Hoy derrumbamos toda fortaleza Today we break down every en el fortress nombre de Jesucristo. in the name of Jesus, Y te pedimos, Dios, and we ask you, God, que Jesucristo venga a morar en nuestra vida, that you, Jesus, would come and live in our hearts, venga a morar en nuestros corazones, in our hearts live, y que nuestro nombre and that our name sea escrito en el libro de la vida, will be written in the book of life, y que nos guíes and that you would guide us a cumplir tus propósitos, to complete your purpose, no nuestros sueños, not our dreams, no nuestros anhelos, not our wants, sino tus sueños but your y dreams, tus anhelos. your En el desires. nombre de Jesús, In the name of Jesus, Dios mío, para cuando tú vengas, God, we ask so that when you come, nos encuentres you will find us limpios, clean, sin pecado, without sin sin, maldad, without guardados wickedness, en nuestra mente, taking care of our en minds, nuestro espíritu, of our spirit, en nuestra alma in our soul, y en nuestro cuerpo, and in our bodies, para que seamos levantados that we would be lifted up a morar siempre contigo. to live always with you, Sea que vivamos that we would live, o sea que muramos, that we would die, seamos para ti. that we would live for you. Amén. Amen. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Cada padre le voy a pedir que empiece a orar y interceder. Declare bendición sobre esta generación.